Buenas noches, mi nombre es Víctor Durán. Le vengo a explicar. Este video va dedicado más que todo a los estudiantes de ingeniería electrónica. Soy ingeniero electrónico y le quiero explicar o compartir cómo analizar un transistor VJT como amplificador en corriente alterna. O sea, todo aplica para los transistores VJT sin carga. Entonces, primero que nada, nos dan el parámetro de que RE es igual a 26 milivoltios entre I sub E. Entonces, nos dicen que para hallar esta variable debemos analizar primero el circuito en corriente continua, lo cual lo haré para lo último. Me enfocaré más en analizar primero lo que sería vendiendo la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje, ¿verdad? Como está aquí descrito, la ganancia de corriente, cómo calcular esa mínima ganancia de corriente, y previo el análisis de IE que necesitamos aquí. Entonces, primero, las fuentes de corriente continua, como lo ven aquí, el V sub CC, se colocan a tierra. Se colocan todas fuentes a tierra. Recuerden que este punto que está aquí, este punto que está aquí, es un solo punto, igual que este. Están unidos, por lo tanto la fuente está aquí y aquí el voltaje. Por ende, este punto se coloca a tierra y este punto se coloca a tierra. Entonces quedando el circuito de esta manera. Y los condensadores previamente se cortocircuitan, o sea, se vuelven un conductor neto, un cable, colocan como un cable. Entonces, una vez hecho eso, ¿verdad? Que se cortocircuiten los condensadores, quedan así en línea recta, V0 aquí, ¿verdad? Procedemos a analizar cómo quedaría el diagrama en corriente alterna, quedando de la siguiente forma. Entonces, por este lado tenemos que VI va entrando, la corriente alterna va entrando, pasa por una resistencia RB, ¿verdad? Que va a tierra, luego sale por otra corriente, ¿verdad? Que se desglosa por la resistencia RB, que beta RE, que es una resistencia que está aquí, una resistencia interna entre la base y el emisor. Luego entre la base y el emisor está a tierra, se coloca a tierra. Luego tenemos una corriente controlada que es beta y B, no beta beta, sino beta y B. Esa corriente es beta y sub B. Entonces, esa corriente beta y B, ¿verdad? Que pasa por una resistencia R0 que se encuentra en este renglón, en esta parte del transistor R0, y luego tenemos en paralelo una resistencia RC que está conectado a ese mismo punto que está aquí, donde se encuentra la resistencia R0. Entonces, tenemos que por allí, ¿verdad? Por la resistencia RC pasa la R0, la I0, que viene aquí, la corriente de salida I0. Estas resistencias se ven hacia arriba, pero yo lo que hice fue voltearlas, colocarlas al revés, hacia abajo, para hacer más sencillo a la hora de analizar dichas variables. Entonces, una vez ya analizado y dibujado el diagrama de corriente alterna, procedemos a calcular lo que venía siendo la impedancia de entrada. La impedancia no es más que una resistencia en presencia de corriente alterna. Entonces, la impedancia de entrada va a ser igual, ¿verdad? Analizamos este circuito, estas dos resistencias que están en paralelo, y vendría siendo la impedancia RB paralelo a beta RE. ZI va a ser igual a RB paralelo a beta RE. Entonces existe una condición que nos dice que si RB es mayor o igual a 10 beta por RE, ZI va a ser igual a beta RE. Entonces, ese es el análisis para hallar la impedancia. La impedancia no es más que
el paralelo de RB con beta RE. Entonces eso lo que hice fue analizar ese pedazo de este pedazo de circuito donde llega la resistencia, ¿verdad? Y veo que ambas resistencias están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Simplemente y llanamente porque si tengo una I y su I por aquí, ¿verdad? La corriente en paralelo no es la misma. Entonces puedo identificar que por aquí va bajando una corriente distinta a otra corriente distinta que va por aquí. Y por ende, en un nodo haber diferentes ramificaciones de corriente, puedo determinar que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, una vez hecho eso, ¿verdad? Procedo a calcular la impedancia de entrada. ¿Cómo sería el cálculo de impedancia de entrada? Si se fija, la impedancia de entrada vendría siendo igualmente, aquí tengo siempre dibujo el diagrama para guiarme. Aquí tengo R0 y RC y me piden entonces que haya la impedancia de entrada. Entonces, esa impedancia de entrada vendría siendo que el paralelo de RC, ¿verdad? Con R0 que se encuentra ahí en ese punto. Entonces, puedo decir entonces que RC y R0 están en paralelo y por lo tanto la impedancia vendría siendo esas dos resistencias en paralelo. Entonces existe una condición que dice que si R0 es mayor o igual a 10 RC, la impedancia de entrada de salida, ¿verdad? Que es Z0, me va a quedar como RC, esta es impedancia de salida, que vendría siendo en paralelo de estas dos resistencias. Ok, una vez ya hecho eso, podemos pasar a hacer el análisis de la ganancia de voltaje, cómo calcular o cómo determinar la fórmula de ganancia de voltaje. En el libro de Teoría de dispositivos electrónicos de Wallenstein explican cómo determinar, ¿verdad?, la ganancia de voltaje, cómo se llega a esa fórmula. Bueno, aquí yo se lo voy a explicar a mi manera, a la manera que lo he hecho para explicar este video, de cómo llegar a la resolución de esa fórmula. Entonces, el análisis algebraico que se debe seguir. Primero empezamos con un análisis de circuito donde analizaremos primero cómo calcular el B0, la fórmula de B0. Entonces nos vamos a este renglón de circuito, a esta parte que está aquí, que es la que la estoy desglosando. Estoy haciendo el análisis de ese pequeño, de esa parte del circuito, donde tengo B0, tengo I sub 0 que va subiendo hacia allí, ¿verdad? Tengo R0 y tengo beta y B. Entonces yo puedo decir que como estas dos resistencias las puedo juntar y puedo volverla una sola, haciendo el paralelo, llamando una sola resistencia Z0, igualmente como calculé la impedancia de entrada, ya que es RC paralelo a R0. Entonces llamo una sola resistencia, me fijo que mira, por allí pasa la corriente de fuente controlada que es beta y B, ¿verdad? Por esta rama. Entonces, de tierra a B0 pasa beta y B. Puedo decir y puedo establecer una diferencia de potencial entre el punto de tierra y el punto B0, diciendo que beta y B va a ser igual a 0 menos B0 entre Z0, que vendría siendo la impedancia de salida. Entonces, donde a su modo del peje está dividiendo, pasa multiplicando Z0 por beta y B es igual a menos B0, donde B0 va a ser igual a menos beta y B por Z0, ya que el menos lo paso por el otro lado de la igualdad, quedando la fórmula como al final, como menos beta y B por el paralelo de RC con R0, que vendría siendo en fin y al cabo la impedancia de salida, la fórmula. Entonces, una vez obtenido esta definición de esta fórmula, colocando en términos de IB, puedo ahora analizar BI, el voltaje BI. Entonces, procedo a calcular determinar la fórmula de BI. Aquí en un principio
este voltaje que está aquí lo llamé V sub B, que es el mismo voltaje V sub I. Entonces, de aquí, de V sub B, ¿verdad? Parte una corriente que recorre por aquí, por la beta RE y llega a V sub E. Y puedo establecer otra diferencia potencial de punto a punto. De una diferencia potencial de V sub B a V sub E. Donde de aquí la desgloso, por ahí pasa la IB y digo que IB va a ser igual a V sub B, ¿verdad? Menos 0, ¿por qué? Porque la BE está a tierra. El voltaje B está a tierra, por ende 0. Entonces, entre beta RE, que vendría siendo la resistencia que está entre esos dos puntos. Una vez hecho eso, despejo V sub B, ¿verdad? Dando como resultado beta RB y B. Entonces, he obtenido entonces la fórmula de BI, ya que sí he llamado que BE es igual a BI. Entonces puedo decir y sustituir ambas fórmulas en la fórmula general de la ganancia de voltaje. Entonces, la primera fórmula nos dio que B0 igual a menos beta y B RC paralelo a R0. Aquí la tenemos. Menos beta y B RC paralelo a R0, que es B0. Y BI, que vendría siendo beta RE y B. Entonces, de aquí podemos cancelar beta y B, y beta de aquí y B de aquí. Entonces, quedando como resultado la ganancia de voltaje RC paralelo a R0 entre RE. Entonces, existe una condición que si R0 es mayor o igual a 10 veces RC, la ganancia de voltaje nos queda menos RC entre RE. Entonces, estas son las fórmulas de la ganancia de voltaje. Esto es, si se cumple la condición, la fórmula queda así. Si no se cumple, usa la fórmula como quedó desglosada. De esta manera, la primera. Entonces, ahora vamos a ver el gran dilema que tienen todos, es cómo calcular la ganancia de corriente. Para calcular la ganancia de corriente, no es más que esta hoja. Para calcular la ganancia de corriente, fíjense, la ganancia de corriente va a ser igual a I0 entre I sub I. Entonces, debemos analizar qué fórmula de I0 y qué fórmula de I sub I vamos a establecer para, una vez que colocarla, sustituir su equivalente en cada una de ellas, ¿qué nos queda? Entonces, empezamos analizando I sub I. Pueden empezar analizando ustedes I sub 0 o I sub I. Yo preferí I sub I, ya que es la más larga de analizar, la más complicada. Entonces, empezamos diciendo que yo tengo aquí, en esta esquina, RB y beta RE. Son dos resistencias que están en paralelo. Si las junto, hago una sola resistencia, llamándola ZI, la impedancia de entrada. Y por ahí, por ende, pasa I sub I. Por esta resistencia, que es la general, si las uno, pasa I sub I. I sub I pasa por RB y puede pasar tanto por ZI, que es la resistencia total. Entonces, una vez ahí establezco una relación de punto a punto, ¿verdad? Una diferencia de potencial, llamándolo que I sub I es igual a B sub B entre ZI. Diciendo entonces, ¿verdad? Que necesito hallar a B sub B. Entonces, diciendo que de este punto, si aquí tengo B sub B, ¿verdad? Este punto que está aquí, en este punto tengo ubicado B sub B. De allí sale una corriente IB que llega a BE. Entonces, establezco otra relación de B sub E de B sub B a B sub E, una diferencia potencial. Diciendo entonces que IB va a ser igual a B sub B menos 0 entre beta RE. El 0 no lo coloqué porque es insignificante, pues no se toma el valor, un valor que es nulo, y queda de esta manera beta sobre B sub B entre beta BRE. Entonces, de allí yo puedo despejar cuál es el valor de B sub B, diciendo que B sub B va a ser igual a beta RB por IB. Entonces, ZI, ¿verdad? Es el paralelo de RB a beta RE, quedando como fórmula que la fórmula para determinar dos resistencias en paralelo, esta es una de las fórmulas, son dos. La se usa, más que todo esta se usa, entonces sería RB por beta RE
entre RB más beta RE. Ese sería el paralelo, la fórmula de cómo queda el paralelo de estas dos resistencias. Entonces, una vez ya definido esto, te digo claro esto, y te digo claro cuánto vale B sub B, puedo ahora proceder a sustituir en I sub I, en esta fórmula. Sustituir todo en esta fórmula. Entonces, digo que I sub I va a ser igual a ¿qué? A B sub B, que vale beta RB y B, entre ZI, que vale el paralelo RB paralelo a beta RE. Ahora procedo a sustituir cuánto vale RB por beta RE. O sea, cuánto vale, no, cuál sería la forma como se representa esas dos resistencias en paralelo. Vendría a ser así: RB por beta RE entre RB más beta RE. Aplico una doble C, coloqué el 1 abajo. Si colocan el 1 debajo, el primero con el tercero y el segundo con el último, quedando entonces como beta RB y B, ¿verdad? Por RB más beta RE entre RB por beta RE, porque este multiplica por 1. Entonces de aquí podemos eliminar beta RE con beta RE y no queda, o sea, cancelamos estos dos y no queda IB RB más beta RB entre RB. Entonces nos quedaría la fórmula de esta manera. Ya tenemos bien definido cuánto vale, qué definición tiene nuestra I sub I algebraicamente. Una vez hecho eso, podemos proceder a analizar cuánto equivale algebraicamente I0. Entonces, I0, podemos observar que aquí tenemos una fuente de corriente controlada que es beta y B, y tenemos I0, o sea, es una fuente dependiente que depende de esta variable I0. Entonces yo puedo decir que aquí podemos aplicar un divisor de corriente, diciendo que I0 va a ser igual a R0 por beta y B, que es la corriente, la fuente de corriente controlada, ¿verdad? Entre R0 más RC, o RC más R0. Entonces, una vez hecho esto, puedo yo ya sustituir